Vamos a mirar ahora cómo el panel apariencia nos puede ayudar, por ejemplo, en el caso de los textos. Voy a ir a un caso puntual. Cuando nosotros hacemos un texto, voy a ir aquí a la herramienta texto y voy a hacer clic. Recordemos que cuando hacemos clic, Illustrator crea un point text. El otro tipo de texto es el texto parágrafo o de párrafo cuando yo arrastro y creo una caja tipográfica. En este caso es point text. Hago clic y escribo. Una cosa que yo siempre le digo a la gente es llamen las cosas por su nombre, ¿no? Hay mucha gente que dice que usa Illustrator. El programa no se llama Illustrator, se llama Illustrator. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene lógica traducir los nombres de los programas. O sea, lo he visto en muchas hojas de vida y pues digamos que no es ético con el programa cambiarle el nombre. Eso es como si uno le cambia el nombre a los nombres propios, ¿no? George Bush no lo voy a decir Jorge Arbusto. O cosas como esas. Es Illustrator, así se llama. Voy a aplicar el tipo de letra. Acuérdense que en carácter podemos ver acá el tipo de letra. ¿Listo? Aunque no me voy a ocupar mucho sobre el tema de lo que tiene que ver con textos como tal, sino quiero que miremos un caso puntual y es qué pasa cuando uno le quiere colocar un degradado a un texto en Illustrator. ¿Por qué? Porque resulta que al activar el relleno degradado, y ya lo habíamos visto en objetos comunes y corrientes, los objetos comunes y corrientes activan el degradado sobre el objeto, pero eso no ocurre con los textos. Lo que acostumbra a hacer la mayoría de usuarios es convertir el texto en líneas a través de crear contornos y luego de esto aplicarle el degradado. Vamos a darle comando Z. Sin embargo, perdemos la editabilidad, o sea que yo pienso que siempre que la gente hace eso, por dentro se siente mal. Como que dice, yo lo estoy haciendo así, pero no sé, yo no creo que eso sea así. No creo, hay algo que me dice que no, pues está en lo correcto, no es así. Porque yo no debería perder la editabilidad de mi texto. Si el día de mañana me faltó colocarle un punto, o quiero cambiar el texto, o quiero hacer una corrección, etc., yo debo poder hacerlo. Por lo cual, no es buena idea convertir un texto en líneas, a menos que sea ya un logo que definimos, una marca que ya se sabe que quedó así, o de pronto porque queremos deformar el texto, ¿verdad? Muchas veces cuando la gente quiere hacer lettering, utiliza un tipo de letra script y comienza a deformarlo, eso ya es otra cosa. Pero en este caso buscamos que quede el texto vivo. Acá es cuando el panel apariencia se vuelve una gran ayuda. Entonces, lo primero, voy a dejar ese texto en blanco y voy a abrir el panel apariencia. Por acá lo tenemos, aquí está. Bueno, vamos en este caso a crear o a añadir un nuevo relleno. Entonces por acá está. Fíjense que por debajo teníamos el blanco y acabo de aplicar un relleno negro encima de ese blanco. Fíjense ustedes que ese relleno, es decir, cuando selecciono ese relleno nuevo dentro, ya me recibe el degradado. No directo en el objeto, pero sí superpuesto en el objeto. De tal manera que yo puedo decir, bueno, ahora quiero que ese degradado quede de arriba para abajo. Y de pronto, pues también podríamos ayudarnos del panel muestras para aplicar desde la biblioteca de muestras en la sección o en la categoría de grados, podríamos aplicar alguno de estos. Aquí hay degradados hechos, ¿no? Para que lo sepan. Y pueden utilizar también algo de eso.
Bueno, entonces ese es un problema típico en los textos que lo acabamos de solucionar porque tenemos un texto completamente vivo. Vamos a dejar. Que no los pasaría si lo convertimos en... Claro, si lo conviertes en contornos, no, acuérdense que acá no se dice convertir a curvas. Eso está prohibido. Bueno, otro problema que tenemos con los textos que es muy evidente. Voy a colocar aquí prueba. Vamos a agrandar esto. Otro problema que tenemos con los textos es en los contornos. Vamos a aplicar un contorno simple. Voy a acercarme por aquí para que miremos más detalladamente. Habíamos visto cuando les expliqué el panel trazo que ese trazo podría alinearse, ¿no? Y entonces yo lo podría hacer hacia el centro, interior o externo. Pero fíjense que acá estos dos iconos, estas dos opciones, me aparecen inhabilitadas. O sea que el texto por defecto solo puede ser al centro y no más. Y resulta que uno por cuestión de diseño pues puede querer que ese trazo no esté al centro, sino que vaya hacia afuera, por ejemplo. Es más común ese manejo. Entonces vamos a crear el efecto de un contorno que se maneja externamente utilizando de nuevo el panel apariencia. Y para eso vamos a seguir usando nuestro texto, o sea que ya tiene un degradado, y aparte le vamos a colocar un efecto de contorno externo que ya vieron no se puede aplicar por defecto. ¿Cómo se haría? Tenemos que añadir un nuevo relleno. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque tenemos que estar seguros dónde estamos ubicados. Noten que estoy seleccionando el relleno de abajo, ¿vale? De hecho le puedo cambiar el color momentáneamente y le voy a aplicar un efecto. Resulta que Illustrator tiene una serie de efectos que uno puede aplicarle a los objetos. De hecho hay efectos artísticos, hay efectos de 3D, bueno, en fin. Yo voy a aplicar un efecto que está dentro de la categoría trazado y se llama desplazamiento. Este efecto tiene como fin extender la forma a través de una cantidad de milímetros que yo le dé. Vamos a previsualizar. Fíjense que en este caso hice 3,5. Eso es lo que se está extendiendo, ¿vale? Entonces yo quiero que sea un poco menos, voy a colocarle 2. Y fíjense que tenemos un efecto de contorno exterior sin perder, vuelvo y repito, la editabilidad de nuestro texto. Una pregunta. Dime. Digamos si yo tengo un logo y lo convertía y le hice convertir a... Que si se puede reversar, no se puede reversar. No, o sea, digamos... ¿Ponerle el contorno al logo? Sí. No, sí, es decir, esto se puede aplicar en cualquier forma, en un texto o en una forma común y corriente. Sí. Lo que pasa es que si la forma ya es un texto convertido en trazos, ya no vas a tener el problema que no te deje colocar un contorno hacia afuera. El problema se suscita es cuando es un texto, ¿vale? O sea, que si es un objeto, bien sea un objeto vectorial común o un texto convertido en trazos o dibujado, puedes colocar o este efecto o el trazo, cualquiera de los dos. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que me había salido un cliente para hacer un logo, pero entonces el cliente me dice que quería el logo con efecto de luces de neón. Sí, bueno, ya ahorita hablamos un poco más de ese tema, pero pues dile a tu cliente que luces de neón no deberían. Es decir, ese tipo de arreglos en las marcas son arreglos ya muy puntuales que se pueden hacer en ciertos casos, ¿sí?
pero bueno, o sea, es decir, ahí ya habría que ver otro tipo de cosas, si puedo utilizar Illustrator, si puedo utilizar Photoshop. Pero bueno, para no salirme del tema, las uniones deberían ser redondas, o por lo menos yo quiero que sean redondas, porque se me hace que se vea más estético. Y entonces le digo, ok, entonces fíjense que estoy extendiendo un relleno, que luego podría tener también, si quiero, otro degradado, o el mismo, con otra dirección. Hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y estamos teniendo un texto, vuelvo y repito, completamente vivo. Luego yo podría tomar ese efecto, irme a estilos gráficos y decirle, quiero que se llame efecto texto 1. Y ya me va a quedar ahí para volverlo a usar.